Mi nombre es Martín Beola y vamos a hablar sobre la turbina Francis. La turbina Francis es en la actualidad la turbina hidráulica típica de reacción de flujo radial. Lleva este nombre en honor al ingeniero James Francis, de origen inglés y que emigró a los Estados Unidos, donde fue encargado de realizar proyectos hidráulicos utilizando turbinas centrípetas. Antes de empezar, vamos a repasar rápidamente el concepto de turbina. Una turbina es una máquina motriz que consiste de una parte giratoria llamada rotor que se impulsa por un fluido en movimiento. Dependiendo de la naturaleza de este fluido, las turbinas se pueden dividir en hidráulicas, a vapor y a gas. Las turbinas hidráulicas son turbomáquinas que permiten la transferencia de energía del agua a un rotor positivo de álabes mientras el flujo pasa a través de estos. Las turbinas Francis son conocidas como turbinas de sobrepresión por ser variable la presión de las zonas del rotor, debido a que se encuentran sometidos a la influencia directa del agua en toda su periferia. El campo de aplicación es muy extenso, pueden emplearse en saltos de distintas alturas dentro de una amplia gama de caudales, entre 2 y 200 metros cúbicos por segundo aproximadamente. Los diferentes tipos de turbinas se pueden dar según la colocación de su eje. El eje de la turbina puede ser de forma horizontal o de forma vertical. Según la dirección en la que el agua entra a las turbinas, pueden ser turbinas radiales, es aquella donde el agua entra en el rotor de forma radial para que posteriormente cambie de dirección y salir paralela al eje de rotación de la turbina, es decir, axial o en la dirección del eje. Turbinas axiales es aquella en la que el agua entra y sale paralela al eje de rotación de la turbina, y las turbinas tangenciales son aquellas en las que el agua golpea al rotor en su periferia. Mi nombre es Elizabeth Alves y voy a hablar de las partes de una turbina Francis y sus clasificaciones. Las partes principales de una turbina Francis son la cámara espiral, la cual está formada por una caja metálica troncocónica que se encarga de distribuir el flujo de forma uniforme alrededor del distribuidor y transforma parte de la energía de presión en energía cinética. El distribuidor, cuya función es seguir transformando parte de la energía de presión en energía cinética, así como regular el caudal entrante a la turbina. El distribuidor está formado por unas palas móviles, las cuales se mueven alrededor de un anillo, así como por unas bielas, que conectan las palas con el anillo. Este anillo se dota de movilidad mediante un servomotor oleohidráulico. El rodete es el elemento principal, ya que es el encargado de captar la energía del fluido y sacarla fuera de la turbina transmitiéndola por un eje hasta el generador. Después del rodete, el fluido llega al tubo de aspiración, el cual es el encargado de conectar el rodete con la cámara de descarga. Las turbinas hidráulicas se pueden clasificar de acuerdo al cambio de presión en el rodete o al grado de reacción. Si el grado de reacción es 0, se denomina máquina de acción o de admisión parcial, en donde el fluido de trabajo no sufre un cambio de presión importante en su paso a través del rodete. Si el grado de reacción es diferente de 0, se denomina máquina de reacción o máquina de admisión total, donde el fluido de trabajo sí sufre un cambio de presión importante en su paso a través del rodete. En el caso de las turbinas Francis nos encontramos con una máquina de reacción y de admisión total. Las turbinas Francis se clasifican en función de la velocidad específica del rotor y de las características del salto. Son lentas para saltos de gran altura, alrededor de 200 metros o más, normales para saltos de altura media, entre 200 y 20 metros, rápidas y extra rápidas para saltos de pequeña altura, inferiores a 20 metros. Mi nombre es Jonathan Ramírez y voy a pasar a explicar la comparación de las turbinas más utilizadas. Turbinas Peltron, turbinas Francis, turbinas Kaplan. Las turbinas Peltron es de acción tipo tangencial, normalmente son de eje horizontal, se utiliza en grandes saltos de agua superiores a los 200 metros, caudales muy variados de 10 metros cúbicos por segundo. Las turbinas Francis es de reacción tipo radial axial, normalmente de eje vertical, aunque puede ser horizontal.
Se utilizan en saltos de altura intermedio hasta los 200 metros. Caudales muy variados de 2 a 200 metros cúbicos por segundo. Las turbinas Kaplan es de reacción tipo radial axial, normalmente de eje vertical y se utiliza en pequeños saltos de agua hasta 50 metros, con caudales que suelen superar los 15 metros cúbicos por segundo. A continuación vamos a pasar a explicar el principio de funcionamiento de la turbina Francis. La turbina Francis pertenece al grupo de las turbinas de reacción. En ella se produce la transformación de energía de presión del agua en energía cinética, utilizando el distribuidor y el rodete. Pasaremos a explicar utilizando las imágenes que se ven a continuación, las cuales se encuentran numeradas, y veremos paso a paso cómo es el funcionamiento. En la imagen 1 y la imagen 2, el agua es alimentada al distribuidor a través de la caja espiral. En la imagen 3 y 4, el agua que fluye se acelera en el distribuidor mediante los álabes distribuidores y se desvía en los álabes móviles. En la imagen 5 y 6, a través de la desviación y aceleración posterior del agua en el rodete, se produce un impulso que se transmite al rotor y el mismo a un generador que aprovecha la energía cinética y la convierte en energía eléctrica. Mi nombre es Matías. Podemos calcular la pérdida de carga dentro de la turbina aplicando la ecuación de Bernoulli. Lo que podemos hacer es tomar entre la salida del colector y el desagüe, el cual sería plano cero. La salida del colector sería Z2, como vemos en la ecuación, y ZA vendría a ser el plano cero, por lo tanto la altura es cero efectivamente. Debemos considerar también que la velocidad tomada para el plano cero, que sería BA, es igual a cero también, al ser un desagüe. En el gráfico podemos apreciar cómo se distribuyen las velocidades dentro del rodete en sí. Tomamos la entrada y la salida de los mismos. La velocidad absoluta es la suma vectorial de la velocidad relativa con el fluido y la velocidad absoluta en sí. Tenemos los componentes de los ángulos alfa y beta. Beta depende más que nada de la geometría, de la inclinación de los álabes, y alfa depende de la geometría en sí, del distribuidor y del desagote. Bueno, mi nombre es Diego Moreira y ya adentrándonos en la parte final de nuestra presentación, nos toca describir las ventajas y las desventajas de la utilización de las turbinas Francis en un sistema de cañerías. Comenzando por las ventajas, estas son capaces de operar en desniveles que van desde los 2 metros hasta varios de cientos de metros. Esto es una gran ventaja frente a otras turbinas que existen en el mercado. Como segundo, su diseño hidrodinámico permite bajas pérdidas hidráulicas, por lo cual se garantiza un alto rendimiento en su trabajo. Su diseño reforzado da una vida útil de muchas décadas de servicio continuo, y es por este mismo diseño que también conlleva un costo de mantenimiento muy bajo frente a otras turbinas. Como detalle, se pueden fabricar microturbinas Francis baratas para saltos menores de 52 metros. Y por último, las altas velocidades de giro permiten turbinas de dimensiones muy acotadas. Continuando con las desventajas, tenemos que decir primeramente que estas son muy costosas de diseñar, de fabricar y también de instalar. Como segundo punto, algunas de estas turbinas Francis son muy robustas, así que depende de la capacidad de volumen que se tenga, es un factor a considerar. Además, no se recomienda utilizar con grandes variaciones de caudal o la presencia de cavitación. Y como he dicho anteriormente, son de muy buen rendimiento, pero solamente entre determinados márgenes de descarga, más precisamente entre el 60 y 100%. Es por eso que una práctica común en las empresas es poner varias unidades para que cada una trabaje al 60%. Finalizando nuestra presentación, queda en evidencia por qué la turbina Francis es una de las mejores turbinas que existen en el mercado hoy en día. En líneas generales, podemos destacar su alto rendimiento y sus diferentes variaciones en cuanto a la velocidad y la forma de trabajar antes descritas. No tenemos que olvidarnos también que en algunos casos su diseño y fabricación son muy costosos, pero esto no ha impedido actualmente que sea una de las turbinas con más ventas alrededor del mundo.
Muchas gracias por su atención.